Conversaciones de filosofía, día 21 de enero del 2019 a las 9 horas y 15 minutos aproximadamente en un pueblo de La Mancha, aquí enfrente de un instituto, esperando. Como siempre, esto será intentar hablar un poco de filosofía, de literatura y de arte, o de otros temas, o de todo, o de ninguno. Ahora últimamente hago menos estas grabaciones, no sé por qué, quizás uno se cansa, quizás de alguna forma los grandes problemas de filosofía que siempre te los estás preguntando y analizando y viendo y percibiendo, pues a estas alturas y con las situaciones diferentes de la existencia y de la vida y de lo que te haya podido pasar, de enfermedades o de las cosas, pues en estos años a lo mejor, o en estos meses, o en estos años, no sé si lo trato más o lo trato menos. Pero por otro lado también pienso que aunque no dé clases ya de filosofía de momento, y yo creo que no sé si podré volver, o las circunstancias y las cosas, pues sí puedo seguir buscando soluciones a problemas de filosofía, que es lo que siempre he hecho, bueno, de filosofía y de otros aspectos de la realidad. En estos 6 o 7 años últimos he escrito 1500 artículos periodísticos, de los que se han publicado 1200, y ahí va, digamos, filosofía mezclada con la realidad, filosofía más light, como yo diría. Pero claro está, habría que volver quizás a los grandes problemas y otros nuevos, pero también pienso que a lo mejor es bueno tratar cosas normales, rutinarias, pequeñas, a la luz de ellas mismas, a la luz de algunos saberes y a la luz de la filosofía. Pero claro, 800.000 palabras de un artículo pues no da para mucho. De todas formas, el problema es que a nadie, o a casi nadie, le interesa lo que he escrito, lo que he pensado, lo que he pintado, etc. Y la verdad es que uno se cansa. No todos los días son iguales, ni todos los meses, y no sé si me quedarán unos años de vida, o 5, 6, 3, 2, o me quedarán 15 o 20 años, o 25, y entonces es importante eso para el pensar, digamos, de la filosofía, el pensar filosófico y el pensar en general. Ya he escrito un artículo que he titulado Cuadernos, o Cuaderno de la Mancha, 50 tomos, ya hay 50 tomos escritos en la parte escrita de la obra Cuaderno de las Manchas, sin contar la pintura y dibujos que están por ahí, y que no suelo tener fotografías, pero no sé si en alguna vez algún archivo se ocupará de valorar las obras, de hacer fotografías, etc. No sé si toda o casi toda la producción cultural dentro de unos años estará perdida o destruida o mal cuidada, pero bueno, ya que llevo toda la vida en esto, claro, lo mezcla combinado con la vida. La vida no solo ha sido pensar y filosofar, también vivir, crear una familia, realizar un trabajo, bueno, remunerado. He realizado trabajos en tiempos distintos, claro. Soy de auxiliar de enfermería, trabajo de auxiliar de enfermería y el trabajo de profesor de secundaria en filosofía, que estuve en
9 cursos. El entendimiento, el conocimiento o el pensamiento, como quieran llamarlo, piensa según dos tipos de realidades que se le presentan antes. Digo dos por decir dos, pero esencialmente dos. Los datos y las percepciones que tienen sobre la realidad o que quiere tener, y los conceptos y las ideas que tiene sobre esa realidad. Luego a eso se combinan los deseos, las pasiones, los intereses, etcétera. Pero esas dos realidades son las que tenemos. Por eso un hombre con una cultura X ve el mundo diferente de otro ser humano con otra cultura Z. Incluso admitiendo que vean los dos los mismos hechos y datos, la interpretación conceptual, cultural, social, etcétera, es completamente diferente. Por tanto, no solo hay que ver el entendimiento, el conocimiento, la capacidad, digamos, el hardware que tenemos, que no sabemos lo que tenemos como especie de cromañones que somos, Homo sapiens sapiens que nos hemos puesto, sino que hay que tener en cuenta no solamente, digamos, la genética o la capacidad cerebral que disponemos, sino también los datos y percepciones que tenemos. Hace 300 años, si no se sabían que existían virus, porque no se habían visto, digamos, pues no podían pensar en los virus como existentes. Por tanto, puede haber cientos de cosas o miles de cosas que todavía no lo hemos visto, no tenemos percepción ni directa con los sentidos, ni, digamos, mediada por los instrumentos que hemos inventado o que tendremos que inventar o descubrir, que a su vez estarán afectados por los conocimientos que vayamos alcanzando. Y luego, según los contextos, podemos ver una cosa y no saber la explicación, o no tener una explicación más completa. A nuevos conocimientos podemos crear nuevas tecnologías, nuevos instrumentos. Nuevos instrumentos nos dan nuevos datos, que a su vez nos obligan a tener nuevos conceptos. Y así, en todos los sentidos y en todas las ramas. Es como un globo que va creciendo con el aire que se le va insuflando dentro, con el aire de nuevos datos, nuevas percepciones, y con nuevos conceptos, nuevos conocimientos, nuevas ideas. Y luego, claro, infiere mucho los intereses, las pasiones, los deseos, los fines, etcétera. Me pregunto que con otra estructura genética o cerebral o cognitiva, otra entidad o metafísica de conocer de otra especie humana o de otra especie que exista en el universo, que pueda existir, o de una especie, digamos, informática con inteligencia artificial que pueda desarrollarse dentro de 100 años, pues tenemos dos realidades que capte datos y percepciones diferentes y tenga conceptos, ideas también diferentes, aparte de emociones, sentimientos, pasiones, intereses, motivos diferentes. Por lo cual el resultado del conocimiento o del entendimiento será diferente, si no en todas las áreas, en distintas áreas. Yo creo que en la situación que estamos ya debemos plantearnos, cada vez que se plantee una cosa, un tema, una cuestión, habría que plantearse no solo de la especie humana, ese tema sobre la especie humana, sino ese tema como posibilidad de que existan otras especies en la galaxia o en el universo, otras especies inteligentes, digamos. Llamamos inteligentes que tengan un cierto grado de capacidad de
comprensión, de entendimiento, de creatividad, de imaginación, etcétera. Y también hay ya que pensar que, si no ahora, pero dentro de 50, 100 años, 200 años, habrá sistemas informáticos de inteligencia artificial, especies de inteligencia artificial, que las crearemos nosotros en principio y que luego pueden ellas ir evolucionando. Por tanto, en cualquier tema habría que mirarlo bajo esas tres perspectivas: la de la especie humana, la de especies de inteligencia artificial que pueden venir a desarrollarse dentro de 200, 300 años, o 100 o 50, la de posibilidad de especies inteligentes o con suficiente en el universo, naturales, digo, no espirituales, no ángeles y todo ese lío, digo lío que es una cuestión teológica, sino especies naturales inteligentes en el universo, o en la galaxia, incluso algunas más inteligentes que nosotros, o más desarrolladas que nosotros, y una cuarta posibilidad, que en el planeta nuestro, dentro de 50 o 100 años, se produzca una interconexión entre el ser vivo o los seres vivos humanos, no solamente como individuos, sino como colectividad, con sistemas informáticos en mayor o menor grado, más inteligentes o menos inteligentes, y es lo que se formaría todo una especie de superorganismo. Y eso también habría que, al analizar una cuestión, porque el filósofo o la filosofía no solo analiza el presente, ni solo el pasado, sino que analiza, diríamos, el posible futuro. Y eso entra dentro de las posibilidades, esas cuatro posibilidades, sin contar que dentro de la especie humana se pueden surgir nuevas especies humanas. Igual como hace 100.000 años, 80.000, en el planeta había, parece ser, 2 o 3, incluso 4 especies humanas diferentes, según dicen los antropólogos y los prehistoriadores. El pensador filosófico tiene que pensar sobre hoy y sobre el pasado, pero también, teniendo en cuenta el hoy y el pasado, el posible futuro, pero decirlo como posible, no decirlo como seguridad de que va a suceder, pero incluso pensando como posible que haya inteligencias en el universo, naturales, más inteligentes o menos que nosotros, solamente con pensar esa posibilidad o ese modelo nos permiten abrir nuevos horizontes a todo lo que pensemos, en este caso el entendimiento, el conocimiento, que es lo que estamos hablando ahora, pero si la memoria, la organización social, la organización política, la tecnología, el ser, incluso Dios, etcétera, etcétera. O sea, cambia de perspectiva. Es igual como cuando se produjo el descubrimiento de América, fue un cambio de perspectiva, no solamente geográfica, sino otros seres humanos, etcétera. Ya tenemos que plantearnos esa posibilidad, o sea, siempre como posibilidad, o como probabilidad, o como opción, o como modelo, hasta que se produzca esa realidad, si existen otras inteligencias naturales en la galaxia o en el universo, entremos en contacto con ellos o no, o hayamos entrado o no hayamos entrado. Entonces, en cuestión de los ovnis y todo eso, que no entró, pero que eso también hay que analizarlo. El pensar filosófico obliga a pensar, a ampliar la red del pensar, digamos, abrir la malla del pensar, pero siempre sabiendo lo que puede ser o podría ser como posibilidad y lo que, digamos, ahora es, ahora existe. De momento solo sabemos que existe en nuestra especie humana. O nuestra especie humana a nivel natural. Si la gente es creyente, pues piensa que existe Dios, existen los ángeles, etcétera, etcétera. Yo pienso que a lo largo de toda la historia de la filosofía no se tiene en cuenta que a cada pensador o filósofo o científico, etcétera, o escritor le influye la guerra que le toca vivir.
digamos, la guerra que la toca vivir o la guerra que no la toca vivir pero está viviendo las consecuencias. Entonces yo creo que eso influye, ¿eh? A mí y a mi generación ha influido, aunque no nos toca vivir la Segunda Guerra Mundial porque nacimos después, y la Guerra Civil Española porque nacimos después. Y luego hemos estado insertos dentro de la famosa Guerra Fría, que era una guerra, digamos, de bajo nivel, que se concretizaba en determinados territorios, geografías, etc. Eso, una de las razones de los que quieren dividir el Estado español, no son conscientes que si nos dividimos nos vamos a debilitar mucho, y puede ser que los antagonismos y las dialécticas y las luchas de grandes ideologías, pues luego las diferencias de ellos no lucharán en sus territorios, sino luchan en los territorios extranjeros, en los que son más débiles. Por ejemplo, como ha pasado todo el siglo XX en América del Sur y Central, sin contar otros países, el Vietnam, etcétera, etcétera, o Corea. Y ese es el peligro, que dentro de 50 años o 30 años la diferencia entre culturas o ideologías, las luchas, las planteen aquí en la península ibérica si estamos divididos en 4 o 5 estados. Si estamos dentro de Europa y Europa es una unión real, pues a lo mejor no. Pero como no se sabe si Europa va a ser una unión real, por mucho que la queramos que sea, por lo menos algunos, para evitar muchísimos problemas, aunque vengan otros nuevos, pero dar un paso hacia el futuro. En Occidente, durante estos 2 últimos siglos, de alguna forma no se ha tocado el problema de las ideologías religiosas y de la filosofía religiosa y de las religiones en sentido de la controversia, porque ya tuvimos guerra de religiones en el siglo XV, pero no, bueno, en el siglo XVI con la reforma de Lutero y demás, en el siglo XVI, en el XVII y ya en el XVIII, digamos que aminó ese problema entre los cristianismos en Europa. Luego ya las fronteras, digamos, se hicieron más fijas en el siglo XIX, y ese problema no ha sucedido, pero en el horizonte se percibe que puede haber, no digo guerras religiosas entre distintas religiones, ni me atrevo a decirlo, ni me atrevo a desearlo, ni me atrevo a pensarlo, pero sí puede haber diferencias entre las religiones otra vez, cuando las comunidades religiosas sean diferentes comunidades religiosas en los distintos pueblos, en una misma sociedad, en un mismo estado, etc. Entonces, cuando Locke plantea la Carta de la Tolerancia, da, digamos, todo el poder político, todo el poder de coacción al poder político, y a las religiones, digamos, cada uno crea la religión cristiana que quiera y se tolera a las demás y vivir a los hombres en paz. El problema que van a tener las siguientes generaciones en Europa, si es que ya no lo tienen, pero ahora es muy pequeño, es que va a haber distintas religiones en Europa, pero no cristianas, no solo cristianas. Habrá distintas religiones cristianas o distintas iglesias cristianas, y además distintas religiones no cristianas. Y entonces, ¿cómo se van a entender y cómo se van a tolerar? Ese es el problema. Porque algunas religiones, digamos, pueden pensar que el hecho religioso es controlar todos los aspectos de la realidad, ¿no? O fijar todos los aspectos de la realidad. Cuestión que el cristianismo ya ha superado de alguna manera, o aunque admita que tenga que dar su visión sobre todos los aspectos de la realidad, permite al poder político
que gobierne y que normatice como quiera conveniente. Yo quisiera no ser agorero en eso, no ser negativo, pero yo creo que este problema va a surgir, ya de alguna manera está surgiendo, pero cada vez más, y entonces se debería buscar soluciones antes de que suceda. Porque se habla de tolerancia en Europa y está muy bien, pero es tolerancia mientras que la sociedad occidental, digamos cristiana, es la mayoritaria. Incluso el ateísmo es occidental y se tolera otras religiones, otras filosofías, etcétera. Pero donde son esas religiones mayoría, o algunas de esas religiones mayoría en la población, no son tan tolerantes. Y ese es el temor que hay en mucha población, que cuanto más número y poder tengan personas de otras religiones en Europa, se vayan volviendo menos tolerantes, obligando a sus costumbres, primero a ellos y luego, digamos, a la sociedad, creando islas culturales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la solución es ya empezar a buscar soluciones a ese problema. Buscar soluciones. Se encontró hace 3 siglos entre el cristianismo y la tolerancia entre los diversos cristianismos. Ahora habría que encontrar la tolerancia entre las diversas religiones que puede haber en el mundo o puede haber en Europa dentro de 50 años o 100. Entonces eso exigirá plantearse todas las cuestiones de todas las cuestiones. No imponer que mi tradición religiosa X lleva diciendo que esto es así desde hace siglos, sino replantearse si esa costumbre o ese concepto es adecuado o no adecuado según el saber ortodoxo que la humanidad ha descubierto hasta ahora. Encuentre o no encuentre nuevas soluciones a grandes problemas filosóficos, no cabe duda que para mí siempre han sido un problema, una cuestión de análisis y de preocupación, las grandes cuestiones que cuando era joven no sabían que eran filosóficas y luego, o muy joven, adolescente, luego ya sí, fui enterándome que eran filosóficas y metafísicas. Pero yo siempre me he preocupado más desde la ciencia, o dicho de otro modo, en los primeros procesos, décadas de mi vida, la ciencia ha estado a la altura de la filosofía, en preocupación o lectura, menos en lectura porque las circunstancias que he tenido, etcétera. Ahora leo menos ciencia porque es imposible abarcar tanto, pero digamos más filosofía. Puede ser que no haya aportado nada en filosofía, nada nuevo ni nada verdadero. Puede ser que tampoco ya pueda aportar algo, sea porque no tenga capacidad, sea que porque no me han surgido las nuevas ideas, sea porque tenga un tiempo limitado de existencia. Pero yo creo que en la obra Cuadernos, en su parte escrita y en parte también en la pintada y dibujada, hay cientos de temas y cuestiones de filosofía que se dan soluciones a veces filosóficas, otras metafísicas, otras religiosas, otras estéticas, otras literarias, que quizás pudieran aportar algo a la sociedad y la humanidad. Sería triste que tanto estudio, tanto análisis, tanto pensar, tanto reflexionar, tanto observar, tanto leer, tanto acumular datos e ideas, se perdiese. Porque a lo mejor, no digo que haya muchas ideas, pero 10 o 15 ideas entre miles de páginas pueden abrir a lo mejor nuevos horizontes. En los artículos no siempre puedes plantearlas, porque los artículos, digamos que son
filosofía de cosas cotidianas con niveles de introspección no demasiado profundos, sino un poco más de lo que, digamos, el saber popular puede que sepa. Y luego con palabras más o menos que todo el mundo pueda entender, aunque yo he escrito siempre la filosofía con un lenguaje que creo que todo el mundo puede entender. Incluso buscando nuevas soluciones, nuevas preguntas, nuevos datos, etc. Cuadernos, mirándolo atrás, tiene una gran parte de literatura, otra gran parte de literatura mezcla con filosofía y otra gran parte de filosofía. Y luego en la parte escrita y en la parte plástica y fotográfica, pero sobre todo plástica, pintura y dibujo, libros de artista, es pintura, dibujo y eso, que siempre está combinado con cuestiones filosóficas de alguna manera y literarias, etc. En la totalidad y en la parte escrita especialmente, pues es una especie de enciclopedia de literatura y de filosofía, pero de forma sistemática. Reitero que es un único libro en la parte escrita, y si se tiene en cuenta la parte plástica y estas conversaciones que en teoría también, sería en esta obra, es una única obra, no son 3 obras o 5 obras o 5 títulos o 5 libros, no, es una única obra enormemente extensa que espero que algún día se recuperen las pinturas y se hagan fotos de ellas y estén formando parte de esta obra, tanto en los escritos, ya he dicho cómo se podrían hacer instalaciones, exposiciones, etc. Todo es una combinación, es como una gran ópera. La música la pondría el que cada uno pone la música que quiera, de fondo, pero una gran ópera de escritos, de letras, de frases, de dibujos, de pinturas, etc. No vamos a plantear ahora el racionalismo y el idealismo, si tenemos ideas innatas o no. Pero sí puede ser que cada conformación cerebral tenga una determinada, o cada cerebro, digamos, cada psique, cada mente, cada cerebro, tenga una especial conformación mental, que esa conformación mental le permite más facilidad para entender o comprender o tener unas emociones, unas pasiones que otras. Es obvio y evidente que dentro de la especie humana, pues si una persona tiene una disfunción o una disminución de una facultad, el entendimiento de la realidad es diferente de otra persona. O si una persona tiene una capacidad más sobresaliente de una función o una facultad, por ejemplo, si es más sordo, tiene menos capacidad de oír, y si tiene una capacidad para la música, es un Mozart, tiene una capacidad para la música mucho más elevada que la media, aunque Mozart luego parece ser que tenía carencias en otros niveles, parece ser que no sabía abrocharse los zapatos, tenía carencia, digamos, no sé si se podían decir psicomotrices. A lo mejor una persona que está todo en las funciones en la media, está todo en la media. Y otra persona que tenga algunas capacidades por sobresaliente más que la media, pues a lo mejor tiene ciertas capacidades más que la media, otras igual que la media y algunas inferiores a la media. Entonces, podríamos decir que quizás ideas innatas no tengamos, pero sí capacidades o conformaciones psicomentales o psiconeuronales que permiten más una cosa que otra. A eso estaría el software, digamos, que se le pone, la conformación psicológica, social de ese cerebro por el ambiente, por la familia,
por la escuela, etcétera. Y luego vendrían ya las ideas y conceptos, emociones, sentimientos, datos. Lo que pasa es que todo se da al mismo tiempo. El cerebro, cuando está en la barriga de un niño, la barriga de la madre, se va conformando como cerebro neurológico, de alguna forma se irá conformando ya las redes psicológicas, y cuando nace, incluso a lo mejor ya ciertas ideas o ciertos conceptos, puede ser que ya lo capte ruidos que pueda provocar ciertos conceptos o ciertas ideas o ciertas emociones o etcétera. Yo estimo que pero todos los seres humanos tienen ideas y datos y conceptos que no están demostrados que sean verdaderos, sino que están a medio demostrar, y otros no son demostrados. O sea que nos movemos más bien por creencias que por datos y realidades y conceptos que sean totalmente verdaderos. O mezclamos, tenemos una mezcla de conceptos, ideas y datos que son verdaderos con otros que no están demostrados que sean verdaderos. Y si no son verdaderos, o no están demostrados que son verdaderos, sean datos o sean conceptos, pues son opiniones o posibilidades o creencias. Ciertamente la realidad es más compleja, porque puedes tener algún tipo de demostración, pero no es una demostración fehaciente, universal, etcétera, sino limitada por algunos argumentos. Pero a lo mejor un argumento no es suficiente para saber si eso es verdad o no es verdad. Por ejemplo, pongamos el caso de los ovnis. Puede haber indicios y algunos argumentos, algunas razones que parece que sí, existen los ovnis, pero luego existen otros datos, otros argumentos, otras razones que parece que los echan abajo. Entonces ahí estaríamos en un campo, sin contar que no te estén engañando, manipulando la información, tapando la información, o que la gente empieza a creer en cosas para quitarle de las religiones, o quizás empieza a creer cosas para irle convenciendo a la gente de posibilidades de otras inteligencias, etcétera, en el universo, quiero decir, de forma natural. Un pensador, un filósofo, si es pensador y filósofo de verdad, se pasa toda la vida analizando los datos y los hechos y los argumentos y las razones, si son verdaderos o no son verdaderos. O sea, si son reales o no son reales, o solamente son posibles, o solo son imaginarios que tienen importancia, o inventados por los seres humanos que tienen importancia, pero no sabemos qué grado de realidad tienen. Podemos entender, imaginemos que cada hombre o mujer o individuo es una máquina. Esa máquina, cuanto más derechos tenga, que sean derechos individuales y no hagan daño a otros seres humanos, esa máquina puede funcionar mejor, tener más movimiento, más capacidad, más posibilidades. Digamos que los derechos humanos planteados de 1948, porque luego hay otros derechos humanos aprobados por la comunidad islámica o la religión islámica, que yo creo que son diferentes en algunos aspectos, y sobre todo en el último punto de esa declaración islámica que dice que todo lo anterior, o sea, todos los derechos anteriores, se interpretará según la Sharia, que es la ley islámica, aunque luego hay diversas interpretaciones dentro de la Sharia. Entonces no tienen la misma orientación que son los derechos humanos de 1948, digamos, occidentales, que son derechos humanos que se interpretan por sí mismos, no se interpretan, por ejemplo, por la filosofía de Santo Tomás de Aquino o por la filosofía de Kant, sino por ellos mismos.
filosofía de Santo Tomás o la filosofía de Kant o de Hegel o de Descartes pueden aportar interpretaciones, o las ciencias, pero no una filosofía, sino toda la combinación del saber humano. Por tanto, la cuestión es si una sociedad, dentro de unos límites, hay que dar a cada ser humano, dar el mayor grado de posibilidades. A eso le llamamos libertad, voluntad, etc. Siempre que esos deseos o esos actos no sean malos para él, para el individuo, y no sean malos para los demás individuos. O qué cuantificación de ese deseo o acto es bueno para él y qué cuantificación es bueno para él o malo para él o bueno para los demás individuos. Esto ya supera, digamos, de alguna forma este esquema, que habría que matizar los 3 siglos que llevamos de liberalismos y no liberalismos, o de liberalismos y socialismos. De alguna forma, esta concepción que acabo de expresar va más allá del liberalismo o los liberalismos y más allá de los socialismos. En el mundo hay distintas ideologías y filosofías y distintas culturas y distintas religiones. El poder político tiene que poner, digamos, unas leyes, un marco, para que todas las culturas, religiones, filosofías que están representadas por colectivos o personas puedan vivir o existir. Pero digamos que la ciencia política, la política en sí, la ciencia política es el marco superior que lo limita, digamos, limita y permite que todas las vivan. Si una ideología o una religión se impone sobre los demás, en el marco político, en el marco total de esa sociedad, entonces ya vienen los problemas. Porque condicionarán todos los derechos y todas las posibilidades y todas las voluntades individuales y colectivas y todas las libertades según ese condicionamiento. Luego hay ideologías y filosofías y religiones que, digamos, hablan de todo y otras de menos. O dicho de otro modo, digamos que una filosofía, ideología o religión fija 100 puntos esenciales y otra fija 50 y otra fija 500. Entonces, a la hora del marco político es muy diferente. Si el marco político da lo que se llama la Constitución o la superestructura política es amplia, puede permitir que todas las filosofías y culturas y religiones y comunidades religiosas puedan vivir dentro de ese marco. Pero si se apodera una ideología del marco político o de la superestructura o del gran sistema político, entonces las demás ideologías o filosofías o religiones se verán limitada su posibilidad de ser y de estar en el mundo. Los individuos tendrán limitadas sus posibilidades. Y esto es lo que pasa ahora mismo. Hay zonas geográficas del mundo que están controladas por un marco o una estructura política máxima y otras por otro. Y hay diferentes grados de libertad, colectiva, individual, social, pero no solamente de libertad, sino todo de querer, de voluntad, de conocimientos, de prácticas, de hechos, de actos, etc. Yo pienso que en todo lo que es la organización social y política no son iguales todas las ideologías y todas las filosofías y todas las culturas ni todas las religiones. Dicho esto, también digo lo segundo. Creo que en general en este
en estos saberes, el hombre es demasiado primitivo. No sucede lo mismo en la ciencia, que ha avanzado mucho en estos últimos 5 siglos. En la ciencia o marco político ha avanzado, pero no tanto. Digamos que la ciencia y la tecnología ha alcanzado una velocidad de 20V, vamos a poner, V entendiendo velocidad, y todas estas cuestiones políticas, filosóficas, culturales, religiosas, han avanzado y ya no han avanzado, pero a 3V. Y ciertamente no todas las ideologías y culturas y religiones han avanzado a la misma velocidad. Cada uno tiene un modo de pensar o de creer, digamos un ámbito ideológico que es en parte ideas, en parte cientos de ideas, cientos o miles de datos y cientos de creencias, y entre todo forma un sistema. O dicho de otro modo, si hay 10 o 20 grandes sistemas ideológicos entre seculares y religiosos, cada ser humano tiene uno o dos, sea consciente o no sea consciente, y con ese uno o dos intenta entender el mundo, aunque no sepa qué sistema tiene. Lo que suele pasar es que cuando coges nuevas ideas y nuevos datos y nuevos conceptos y nuevas creencias, lo comparas con lo que tú crees consciente o inconscientemente que es la verdad. Y entonces sí, armoniza con lo que tú crees o piensas que es la verdad, lo aceptas y tienes un argumento más o un dato más. Y si no armoniza, lo rechazas y lo niegas. Esto está bien para, digamos, pues las personas para vivir, pero para un pensador, un filósofo, un científico social, no lo puede admitir. Tiene que valorar si cada idea nueva o cada dato nuevo o cada argumento, aunque no armonice con su sistema, es verdad, y abre una fisura a su sistema, o abre una fisura a una parte de su sistema de creencias. Digo en tanto cuanto cree en eso, no que lo haya inventado él, porque todos sistemas son nuevos como nuevos sistemas de otros sistemas anteriores, sistemas culturales, religiosos, ideológicos, filosóficos, científicos, sociales, que conforman emociones, sentimientos, ideas, conceptos, intereses, metas, fines, y eso mezcla con circunstancias, situaciones, etcétera, etcétera. Bueno, voy a dar por terminado estas conversaciones de filosofía. Día 21 de enero del 2019 a las 10 horas de la mañana y 38 minutos aproximadamente, aquí enfrente, aquí en un pueblo de la provincia de Ciudad Real, enfrente